de lo social que se impone sobre los individuos. Y esto tiene consecuencias de carácter metodológico, porque, digamos, Adorno nunca se refiere a la sociedad como un todo, a la totalidad social, de una manera positiva, como si fuera una realidad abarcable y dominable desde la teoría. No hay ninguna teoría capaz de dar cuenta de la totalidad social. Él dice, una teoría que quiera dar cuenta de la totalidad social es puro idealismo. Eso es idealismo. Vale. Pero lo que Adorno sostiene es que precisamente en lo singular, en lo concreto, digamos, allí donde las marcas de la sociedad se hacen visibles, es posible desentrañar la mediación de la sociedad. Su punto de partida no es, digamos, el todo. Esto, pues para los que más o menos tengan alguna familiaridad con la teoría crítica, pues una pequeña referencia. Digamos que desde el principio, en la evolución del marxismo, lo que se ha conocido como marxismo occidental, que es una manera de confrontación crítica con el marxismo vulgar, el marxismo-leninismo, el marxismo digamos, que se hace doctrina de Estado en la Unión Soviética. Frente a ese marxismo, el marxismo occidental tiene una figura fundamental de referencia que es Georg Lukács. Georg Lukács y una obra capital que es Historia y conciencia de clase, que es un intento de relectura de Marx con una impronta hegeliana muy importante, ¿no? Entonces, desde el principio, cuando se leen, por ejemplo, los protocolos de reflexión y de discusión dentro del Instituto de Investigación Social, en los años 30, con Adorno, con Horkheimer, con Marcuse, con toda esta gente, pues se ve claramente que hay una confrontación clara con Lukács, ¿no? Y ellos dicen, usar el concepto de totalidad como lo usa Lukács es idealismo. Es idealismo hegeliano, Lukács, ¿no? Entonces, es evidente, y cuando cogemos la primera conferencia inaugural, la conferencia después de conseguir la habilitación como profesor de Adorno, que se llama Actualidad de la Filosofía, que es una obra que lleva en germen su programa filosófico, él justamente lo primero que dice es esto, es decir, toda pretensión de abarcar con el pensamiento la totalidad, eso es idealismo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el punto de partida es otro, el punto de partida es lo fragmentario, el punto de partida es lo singular, es lo concreto, pero no para tomarlo como hace el individualismo. No sé si han tenido oportunidad o conocen la disputa del positivismo entre Karl Popper y Adorno, y la disputa está en torno a eso. Es decir, Popper naturalmente abomina de todo lo que tenga que ver con algo holístico, algo total y tal, y no puede soportar ese tipo de categorías, ¿no? Pero Adorno le contesta, yo no uso la categoría de totalidad en un sentido positivo, mi perspectiva es una perspectiva negativa, y el problema que tienes tú es que en tu ingenuidad, la ingenuidad que tiene por así decirlo, el individualismo metodológico, es que partes de lo concreto como si lo concreto no estuviese ya de entrada mediado. Y el problema es que nunca terminas de hacerte de la mediación presente en lo concreto. ¿Cómo desentrañar eso? Esa es la cuestión, ¿no? Fijaos, voy a leer una cita de Adorno, es un realmente, espero que me lo perdonen, porque Adorno, si ya cuando uno lo lee tiene que volver a leerlo para saber lo que ha dicho, pues si se lee así en una conferencia, tanto más. Pero bueno, esta es una cita que quisiera para que entendamos lo que yo estoy diciendo. Si la experiencia de recuperar aquello de lo que una vez fue capaz y de lo que el mundo administrado la expropia, penetrar teóricamente en lo inaprendido, entonces tendría que desentrañar conversaciones, actitudes, gestos y fisonomías hasta lo insignificantemente diminuto
y hacer hablar a lo petrificado y enmudecido, cuyos matices son tanto huellas de la violencia como mensajes secretos de una posible liberación. El texto es suficientemente elocuente. Es decir, es centrarse en lo concreto, en lo singular, desentrañar la violencia que sufre lo singular, lo particular, por la mediación social, y desentrañar esa mediación en lo concreto, y al mismo tiempo, y digamos, el índice de esa mediación está en las heridas que sufre lo particular y lo concreto, pero al mismo tiempo, dice él, no solo encontrar las huellas de la violencia, sino también, precisamente en esos efectos, los mensajes secretos de una posible liberación, ¿no? ¿Por qué? Veremos, no sé si voy a llegar porque veo que voy muy lento, pero llegaré hasta donde pueda y ya me vas avisando tú cuando. Pero claro, el tema es que precisamente en esa, digamos, en ese daño que sufre lo singular, los individuos, ese daño, precisamente es donde se muestra que el fracaso de la mediación, el fracaso de una sociedad que está ahí para que los individuos vivan. Es decir, una sociedad, una realidad social cuya única justificación es permitir la reproducción de la vida de los individuos en libertad y dignidad. Bien, pues las heridas lo que muestran es que toda forma de mediación que sea coactiva, dominadora, aniquiladora de los sujetos, que produce violencia y por lo tanto produce sufrimiento en los individuos, esa mediación se desmiente a sí misma en el dolor que produce, en el sufrimiento que produce. Y el sufrimiento, por así decirlo, es el detonante de la crítica inmanente de esa totalidad social que se impone sobre los individuos y sobre los sujetos. Creo que más o menos se entiende entonces cuál es el planteamiento adorniano. Y entonces el concepto de mediación adorniano no es un concepto, es decir, es un concepto que debe mucho a Hegel. Hegel es todo menos ingenuo. Basta leerse, es decir, incluso allí en las lecciones de filosofía de la historia, la razón en la historia, que él quiere interpretar la historia como teodicea, como justificación de Dios. La historia es el despliegue del absoluto. Pero incluso ahí, Hegel dice, ese despliegue se hace sobre cadáveres. El espíritu absoluto se despliega en la historia sacrificando, dice él, en el altar de la razón a quien se ponga por delante. La historia de la humanidad es una historia de permanente sacrificio, dice Hegel. Lo que pasa es que él lo sublima en la reconciliación. Al final, esos sacrificios que se ha ido produciendo el proceso histórico quedan legitimados en el resultado de reconciliación, quedan legitimados ahí. Pero la mediación adorniana no. La mediación adorniana, por un lado, quiere dar cuenta del poder coactivo de la sociedad sobre los individuos, pero al mismo tiempo quiere mostrar que esos individuos, que esas singularidades no desaparecen y quedan subsumidas, superadas en un movimiento que trasciende a lo singular, sino que eso singular, precisamente en su experiencia de sufrimiento, se resiste al devenir de la razón triunfadora, podríamos decir, la razón de los vencidos. Entonces, moviliza el concepto de mediación, pero justo para desnaturalizarla, para desreificarla,
para cuestionar la identidad coagulada que impone a lo singular, para reconocer en lo singular lo que no queda fijado por la identidad social. Y por eso su dialéctica negativa no cabalga sobre lo singular para, digamos, tocar la melodía triunfal del espíritu, ¿no? que avanza sobre particularidades, sino que lo que intenta es utilizar un método constelativo, situar los fenómenos en redes con otros fenómenos sociales que permitan desentrañar la génesis, aquello que nos aparece como dado, la facticidad de lo existente, desentrañar su devenir, mostrar su génesis, desvelar el proceso involucrado en su producción para sacar también a la luz los potenciales inéditos que han sido sacrificados en el proceso de esa constitución y que permitirían escapar a la coacción que soportan los individuos y lo singular. Entonces su método de dialéctica negativa pues es un método distinto, es este modelo constelativo que además se ayuda de corpus teóricos que no son corpus teóricos cerrados, no son corpus teóricos que están, por así decirlo, acabados. Sabemos que cuando Adorno analiza los fenómenos concretos, pues lo mismo se sirve del psicoanálisis o de la psicología social psicoanalítica, se sirve de la sociología, se sirve de la teoría de la cultura, él es músico, es teórico musical, y se sirve del arte, se sirve de la cultura, se sirve de la economía política, de las reflexiones de la economía política, de la propia tradición filosófica. Adorno tiene obras que son de una exigencia filosófica tremenda y tiene ensayos sobre una obra de arte concreta. Bueno, todos estos recursos, estas tramas teóricas, no son tramas teóricas cerradas, no son corpus acabados. Esas mismas, digamos, disciplinas o perspectivas teóricas están en evolución, están en transformación con la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Aunque tú recurras al psicoanálisis, aunque Adorno recurre al psicoanálisis ya en su primer intento de habilitación, pero él se da cuenta que las transformaciones de la sociedad modifican la familia burguesa, que era el soporte de la reflexión freudiana, pues ya no está, ha desaparecido, lo cual quiere decir que estamos en una continua transformación categorial de la propia tradición psicoanalítica. Y así podemos hablar de la cultura. No es la gran cultura burguesa, es la industria de la cultura, es la transformación que suponen las vanguardias históricas, es todo un mundo. Todos esos corpus teóricos no son corpus teóricos, por así decirlo, congelados o cerrados, ¿no? Dogmatizados, ¿no? Y usados dogmáticamente, sino que son tramas teóricas que Adorno despliega en torno a cada fenómeno para desentrañar esa mediación, su génesis histórica, rescatar lo que ha sido sacrificado, los potenciales irredentos, las cuentas pendientes que tiene la historia con sus víctimas, etcétera, para reclamar, digamos, una transformación radical de la sociedad, ¿no? Y para eso se sirve también no solo de estos recursos teóricos, sino que se sirve también porque la dimensión expresiva, si hemos de conjugar experiencia y teoría, pues evidentemente tenemos que incorporar unos elementos expresivos a la elaboración teórica. Y sabemos que los textos de Adorno son textos que rompen, por así decirlo, la lógica formal, filosófica, que a veces usan imágenes, que a veces usan alegorías, que movilizan recursos retóricos para despertar. Llevo ya dos. Bueno, pues para despertar un poco, digamos, una conciencia habituada a ver la realidad en su ser así como realidad natural.